Estás escuchando una energía nada corriente. ¡Arrancamos! Vamos a hablar sobre la huella de carbono, pero más en concreto, pues mi tema trata de un libro llamado ¿Qué tan malos son los plátanos? La huella de carbono de todo. Pero antes de empezar, por favor os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Entonces, ¿os suena apellido Timothy Berners-Lee? ¿No? No, no me No. suena. Bueno, Tipo Tip no Burner. pasa nada, no pasa nada, pues os ayude entonces. Pues Timothy Berners-Lee es un científico de la computación británico y lo importante es que es co-creador de World Wide Web, también conocido como el Ah, padre de Internet. Y efectivamente le agradecemos un montón, pero ¿por qué hablo del padre del Internet? Pues precisamente porque su hermano, Mike Berners-Lee, es el mismo escritor que ha escrito el libro de que trata mi tema. Entonces, pues, vale, pues eso es por curiosidad solo. Pero además de que Mike es un escritor, también es investigador de la huella de carbono. Y como el título del libro sugiere, pues ese libro contiene unos... Pues en ese libro encontraremos una variedad de ejemplos, eh, algunos muy obvios, como, no sé, por ejemplo, unidad de energía, y algunos más abstractos, como la huella de carbono de un hijo, por ejemplo. Y bueno, supongo que todos los oyentes saben de qué es la huella de carbono, ¿no? Pero quizás no cada uno sabe en qué unidad lo medimos. Pues es que cómo medirlo si una cosa o actividad puede causar diferentes gases de efecto invernadero, ¿no? Y además cada uno en diferentes cantidades, ¿no? sí, no es lo mismo Eh, producir metano que producir CO2, por ejemplo. Exacto, exacto. Pues representada así, cada compuesto por separado podría resultar bastante confusa. Entonces, para evitar eso, la huella de carbono se expresa utilizando un parámetro llamado dióxido de carbono equivalente, que dependiendo de gravedad de un gas de efecto invernadero concreto, se traduce al CO2. Y entonces, ¿cómo hacerlo? Pues es muy simple. Por ejemplo, si tenemos 1 gramo de metano, y el metano tiene un impacto 30 veces mayor que el de CO2, pues simplemente lo multiplicamos por factor de 30 y obtenemos el valor de CO2 equivalente correspondiente, ¿no? En este caso, 30 gramos. Vale, pues ya sabemos en qué unidad representamos la huella de carbono, pero ¿cuál era el objetivo del autor, ¿no? En este libro? Pues como dice Berners-Lee, su objetivo no era proporcionar al lector una lista de 500 cosas que hacer o que debería dejar de hacer para salvar el planeta. Su idea era ayudar a la gente a determinar dónde podemos obtener el mejor rendimiento por nuestro esfuerzo. En otras palabras, pues en qué elementos o aspectos de vida podríamos cambiar algo para obtener mejor reducción de nuestras propias huellas de carbono. Ahora, otra cosa que comenta el autor al principio del libro es, es que es importante en ese contexto, ¿no? Y lo que es importante es el sentido de perspectiva. Y en referencia a eso, pues cuenta una anécdota en que habla de su amigo que le preguntó cuál era la mejor forma de secarse las manos, ¿no? ¿Con una toalla de papel o con un secador eléctrico? Y ahora lo que pasa es que la misma persona cruza el Atlántico múltiples veces al año. Entonces aquí pues se requiere un sentido de escala, ¿no? Volar es miles de veces más contaminante que secarse las manos, entonces su Sí que da amigo igual. entonces Como si que Casi limpiártelas con nada. papel y con aire, da igual. Si luego lo Es que tienes que hacer es que dejar de volar. exacto, y es precisamente eso, es el sentido de escala, ¿no? Trata de no distraerse del tema, ¿no?
porque al final lo que hay que hacer es saber cuáles de nuestras acciones son las más graves y buscar reducción en ellas, ¿no? Es un poco como con la cierre de las centrales de carbón, ¿no? Las cerramos como primeras porque ahí es de donde vienen las emisiones más elevadas, ¿no? Aprovechad para recomendar el episodio 7 de Una energía nada corriente, donde hablamos del fin del carbón en España. Perfecto. Vale, pues en este contexto vale la pena también agregar muy rápido que los capítulos del libro corresponden a los rangos de CO2 equivalente que produce cada cosa descrita, es decir, esos rangos también aumentan con cada capítulo de manera que el último capítulo tiene un rango de creo 1.000.000 o más que 1.000.000 de toneladas de CO2 equivalente y el primero es unos gramos. Entonces, bien, ya sabemos de qué trata el libro, quién lo escribió, cuál era la visión del autor, ¿no? Y supongo que probablemente os gustaría saber por fin qué tan malos son los plátanos. La verdad es que Sí, por favor. sí. Están muy buenos, pero ¿qué tienen de malo? Pues ¿Qué hombre, tiene? sí. Eh, vale, pues resulta que aunque para los europeos plátano es fruta importada, ¿no? Pues su huella de carbono es relativamente baja. Incluso si lo comparamos con algunos productos locales. De hecho, su valor es de 80 gramos de CO2 equivalente por solo un plátano, mientras que, por ejemplo, un huevo equivale a 4 plátanos. Valencia en plátanos, vale. Sí, sí, sí. ¿Y en campos de fútbol? Y bueno, pero eso es obvio, ¿no? Que los productos lácteos u otros que provienen de los animales van a ser más dañinos, ¿no? Pero por otro lado hay por ejemplo, frutas que manzana, que son locales, pero su nivel de CO2 depende del periodo del año. Y en cuanto de manzana, su rango pues está entre 10 si fuera local y estacional y 150 gramos si fuera importado, almacenado al frío y producido de manera ineficiente, ¿no? 15 veces más, ¿eh? Sí, 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 Eh, sí. por eso, bueno, pues de nuevo podemos aprovechar para decir que hay que comer verduras y frutas de temporada y locales. Y Exacto, No locales. todo, exacto. no todo, pero eso es un cambio de paradigma muy grande. Sí, Y se los puedo decir bajo mi experiencia. Y Michelle también lo podría decir, porque hemos tenido esa misma experiencia. Nosotros venimos de países donde casi que sin importar la temporada del año tenemos frutas y verduras porque nuestro clima es mejor. Bueno, mejor para ese propósito, que es más caliente y casi que todo el año puedo ir al campo y cortar una fruta. Y Sí. cuando vienes aquí es un cambio brutal porque la fruta ni sabe igual, ni hay en la misma cantidad, ni nada, y ves que un montón es importada. sí. Entonces, si dejásemos de hacer eso, los países con mayor desarrollo económico tendrían que empezar a consumir menos cosas porque no se producen en su lugar. De todo modo, yo creo Hmm. que hablando desde la perspectiva de España, supongo que en toda Europa, el mayor cambio de paradigma debería ser en el tema de las verduras. Porque creo que las frutas sí que se consumen más o menos de temporada. Es decir, sabes que hay una época que dices, ahora hay naranjas, ahora hay manzanas, ahora hay... ¿Sabes? Ahí sí que más o menos se va siguiendo. Es lo único con los tomates, ¿no? Pero también porque yo creo que se considera más verdura que fruta. Y sin embargo, las verduras, quieres tener todo el año lechugas, pimientos, berenjenas, y no todo el año es temporada de lechuga, pimiento y berenjena. Hmm. Y todas esas verduras. Es flipante también como, bueno, en el caso de España al menos, o sea, exportamos fruta que podríamos consumir aquí y se la compramos a otra gente, como hacen muchos países. En Suecia hay tomates españoles y en España muchas veces hay tomates marroquíes, ¿sabes? Sí. Funciona así y no debería. Los valencianos cada año se enfadan con las naranjas por eso. Por ejemplo, con manzanas tienes 2 temporadas de, digamos, cosecha en que crecen, ¿no?
Es decir, crecen 2 veces al año, ¿no? Entonces, pero eso es durante verano y durante otoño. Entonces, durante el invierno, es que manzanas se almacenan muy bien en frío. Solo lo pones en frío y no se ve cómo le influye el tiempo. Pero lo que pasa es que tienes que enfriarlas todo el tiempo. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Que manzana estacional, ¿no? Tienen la huella de carbono menor que una manzana en invierno. Claro. Claro. Sí. Bueno, yo por hacer un añadido a la gente que nos está escuchando en España, bueno, sí, en España es esto. Hay una web que se llama soydetemporada.com, la recomiendo mucho, la puedes tener en el móvil, te dice cada mes la verdura que es de temporada. Yo la tengo. Qué guay. Qué guay. Uy, qué bien. Bueno, pues otra cosa. ¿Cómo está con la leche? Pues lo que pasa es que un medio litro de leche equivale a un poco más de 700 gramos de CO2 equivalente. Entonces, como dice el autor, si en tu casa bebes 1 litro al día, o sea, si en tu casa bebéis 1 litro al día, pues anualmente gastas más de media tonelada de CO2 CO2 equivalente, lo que equivale a un vuelo de regreso de San Francisco a Vancouver, que es 1 hora y media, es más o menos como de Praga a Valencia. Joder. Entonces es un estilo de vida. No sé si has podido ver contaminante. la leche vegetal, ¿tiene más o menos impacto? Uf, eso bebida no lo vegetal. sé. No estaría a lo mejor en Pero 2010 tan posible. seguramente mucho menos. Sí, porque el hecho Depende de lo dónde vengan comprobamos. los vegetales que están. Depende de dónde vengan los vegetales que se están usando. Sí. Claro, si la soja la traen de China. Hombre, Claro. Bueno, ahora vamos a saltar unos capítulos para adelante y tenemos el ejemplo de una de las peores comidas para el medio ambiente. Y eso trata de un filete de ternera. Y hablo aquí de carne cruda. Pues una porción de 4 onzas, que es decir, 113 gramos, son 2 kilogramos de CO2 equivalente. En otras palabras, 25 plátanos. Un filete de 25 plátanos. Sí, es lo que hay que recordar. 1 kilogramo sería 18 kilogramos. No de plátano. Y mira que te paga más por la carne que de las 25 bananas, ¿eh? La verdad, esto es más caro, ¿eh? Yeah, Si te paga más para poluir más. sí, sí. Y bueno, aquí tengo un mensaje para todos los vegetarianos. Pues se necesitan aproximadamente 9,5 litros de leche para producir 1 kilogramo de queso duro, lo que suma una huella de carbono más alta que la de muchas carnes. Y entonces el mensaje es claro, que volverte vegetariano no reduce el impacto si simplemente cambias el queso por la carne, ¿no? Y tampoco te ahorrará dinero ni te hará más saludable. Entonces, como propone Mike, quizás el mejor consejo sería, bueno, para reducir el impacto climático de su dieta, sería pensar en el queso como en una carne, por lo tanto como un placer, ¿no? Como un snack de vez en cuando. Oh, Vale. no sabía de eso. Tampoco. ahí nos Interesante. hemos sentido tan aludidos todos, nos quedamos sin palabras. No, yo el queso no, tampoco me gusta tanto. Uno lo dice que la ignorancia es la felicidad. La A felicidad. mí el filete de ternera me venía bien, en plan de ja, ja. Tengo razón. Y luego así. Bien. Vale, pues Hay que saber qué batallas pelear. exacto, sí. ¿Y del hijo no lo va a hablar? ¿Tenía un hijo? Y yo No, tenía ganas de no. escucharlo de los hijos. Yo quería ser lo del hijo.
Bueno, pues Quiero saber puedo cuánto agregar... contamina un hijo. Pues Eso es para sentirse puedo menos mal. acabar utilizando ese Como- ejemplo también. Me puedo comer 1 kilo de queso, pero no tener hijos. Eso Claro, Si mi Me hijo se dejaría come un compensar. kilo de queso. Y si me como un hijo. No, pero sí que me gusta mucho el libro porque el autor suele añadir de vez en cuando esos comentarios interesantes, ¿no? En su propio estilo. Y me gustó precisamente eso cuando describía la huella de carbono de un hijo y lo comparaba con la decisión de prender fuego al bosque, ¿no? Joder. Entonces, sí, es una decisión A menos que tu fuerte. hijo, que si tienes un hijo, que escuche la energía nada corriente y aprenda a reducir su huella de carbono. Claro. Exactamente. Es que si te prepara el hijo para una revolución, Para plantar árboles. Para el bosque quemado de tu para padre. ser una Claro. agrofloresta, Tienes que criar al hijo para que plante un bosque. Sí. Sí, vamos, es que... Perdón, Machi, mira, solo quería comentar antes de que acabe que este autor también tiene otro libro para quien le interese que se llama No hay planeta B, que es más actual, creo que es del 2019. Y es maravilloso porque también eso trata diferentes ámbitos de tu vida diaria, del transporte, la energía, la nutrición, etcétera, y qué papel tiene el ciudadano y cómo individualmente puedes tú aportar a llevar estos sistemas a un cambio más sostenible. Y te lo hace de una forma súper divertida y yo estoy encantado, la verdad. Sí, os animamos, ¿no? Porque, no sé, es que, por ejemplo, con este libro yo veo muchas razones para leer, ¿no? Uno de ellos podría ser eso, ¿no? Pues si quisiera aprender un poco más sobre los impactos de dieta en el medio ambiente, pues, no sé, por ejemplo, si vale la pena convertirse al vegetariano o no, ¿no? Porque al final no tiene sentido rechazar los alimentos que te encantan si no sabes su impacto, ¿no? Y al final lo que puede pasar, por ejemplo, es que cambias tu dieta a los productos menos ambientales, ¿no? Pero te importa menos porque no sabes nada mejor. Y bueno, pues resumiendo un poquito, podemos decir que cada una de nuestras actividades provoca alguna emisión de CO2. Y la verdadera dificultad es entender y ver cómo los diferentes tipos de nuestras actividades afectan al clima, ¿no? Y elegir ellas que están asociadas con las menores emisiones de CO2. Como dijo Beto, pues elegimos nuestras batallas, ¿no? Y sí, el hombre no puede producir 0 emisiones de carbono, pero por favor, puedes, no sé, si vives en una ciudad, puedes elegir una bicicleta en lugar de irte en coche, ¿no? A trabajo. No sé, puedes comprar productos locales en vez de los importados, ¿no? Y bueno, lo que os acabo de presentar son solo unos ejemplos, ¿no? Entonces os animo que leáis el libro completo, ¿no? Y bueno, y de mi parte, yo lo recomiendo mucho. Ha sido una lectura muy buena y vale, con este acento, pues... Muchas gracias por escuchar Una energía nada corriente. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales. Somos Una energía nada corriente tanto en Facebook, Twitter como Instagram. O puedes escribirnos directamente a nuestro correo electrónico unaenergianadacorriente@outlook.com. Hasta la próxima.